candidato a presidente del Frente de Todos, que es la alianza entre lo que era Unidad Ciudadana, el kirchnerismo y el Partido Justicialista, Alberto Fernández. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Y mi primera pregunta es algo que se pregunta a todo el mundo. Sí. ¿Cómo será la relación suya con Cristina Kirchner si es que gana la elección y llegan al gobierno? Tan buena como es hoy. La verdad es que nosotros con Cristina estuvimos desencontrados mucho tiempo. La verdad es que confrontamos posiciones políticamente. La verdad que un día entendimos que esa confrontación no tenía mucho sentido porque estábamos facilitándole mucho la situación al gobierno nacional. Nuestras divisiones favorecían el éxito electoral de Macri. Y la verdad es que yo le propuse a Cristina hacer un gran acuerdo entre todos para que todos volvamos a estar juntos. Y el acuerdo se fue concretando poco a poco. Pero usted me está contestando en lo personal. No, estoy hablando en lo político. El presidente y el vicepresidente. Estoy hablando en lo político. Cristina en algún momento entendió que la instancia del país lo que necesitaba era una presidencia distinta a lo que ella podía expresar. No quería hacer, sino podía expresar, porque en una Argentina tan dividida, tan confrontativa, muchos piensan que Cristina tiene esa vocación de confrontación que yo sé que no tiene, pero que bueno, eso podía ser difícil, la gobernabilidad. Pero que bueno, eso podía ser difícil, la gobernabilidad. De ellos, si los seguidores de ella sí la tienen. Bueno, no sé quiénes son los seguidores, porque hay de todo. Pero hay de todo. La verdad es que la Argentina no soporta más la contradicción que ha vivido en estos años. Yo fui víctima de esa contradicción, ¿eh? Jamás la alentaría. La Argentina no soporta más la división que nació en época de Cristina, pero que nadie explotó tanto como el macrismo. Alberto, esto es un momento importante porque usted está hablando de un tema que es fundamental, que es la grieta. Y usted sabe que hay episodios en la calle. ¿Qué les dice usted como candidato a presidente a los kirchneristas que insultan o...? Que la verdad no le hacen ningún favor ni a mí, ni a la Argentina. Y lo mismo le digo a los otros. Sí, yo al macrismo enloquecido. Obviamente a usted le digo porque usted tiene ascendiente en los kirchneristas. Es que Joaquín, en la Argentina, en algún momento, la Argentina siempre tiene una historia de contradicciones entre bandos. Pero hay que reconocer que en algún momento de los años de Cristina esa contradicción se profundizó y que nadie la usó más que Macri. Macri explotó la grieta políticamente como ninguno. Ahora, eso que llaman grieta, a mí no me gusta llamarla grieta, a mí me parece que se parece más a algo más perverso, que es el juego de la cincha, ese juego donde cada uno tira de un lado de la soga. ¿Qué característica tiene? Sí, pero eso ha provocado odio. ¿Qué característica tiene ese juego? Ese juego tiene una característica, que es que uno tira de un lado, el otro tira del otro, a la fuerza de uno se opone una fuerza similar, el efecto es que estamos siempre en el mismo lugar. ¿Y cuándo termina ese juego? Cuando uno arrastra al otro, lo tira y lo somete para llevarlo a su lado. La verdad es que una sociedad no puede hacer ese juego, no soporta ese juego. La política no puede hacer eso. Y una sociedad, la política no lo puede promover, claramente. Y una sociedad no soporta ese juego, Joaquín, no lo soporta. Yo estoy decidido a terminar con eso. Estoy decidido a terminar con los malos tratos, con los insultos. Estoy decidido a terminar con la palabra tolerancia y convertirla en respeto. Que alguien piense distinto a mí no me lleva a tolerarlo. Tolerar es un concepto horrible, porque es un concepto... Es una concesión. Es una concesión. Yo lo que tengo que hacer es respetar al otro y tenemos que respetarnos. Y yo le voy a exigir esto a los que me siguen y le voy a exigirle también a los que no me siguen que nos respetemos. Ahora, usted como presidente, ¿qué medidas concretas tomaría para hacer eso? Bueno, esto es un esfuerzo que tenemos que ejercer todos, Joaquín, francamente. Porque este juego de la grieta ha dejado a gente de ambos lados. Sí. Y cada uno se ha parado en un lugar y cada uno tira de la punta de la soga que quiere. Yo lo que digo es que esto no nos sirve. Tenemos que parar los que de algún modo estamos de este lado y tenemos que parar los que están de otro lado. Pero quienes tengan el poder, o quienes tienen el poder, tienen una obligación superior a los que están abajo. Sí, obviamente, pero lo primero que tenemos que hacer es generar este discurso de conciencia entre todos nosotros. Porque este conflicto no es solamente un espacio. Es un conflicto generalizado, Joaquín. Generalizado. Yo estoy harto de soportar el juego de los trolls que viven tirando cosas para ensuciarme, y eso lo hace el gobierno, no lo hace otro. La verdad es que eso no sirve de nada. No sirve de nada, yo no contesto. ¿Usted tiene comprobado que eso lo hace el gobierno? Pues digo porque el gobierno lo desmiente. No, pero por supuesto. Pero
Pero no importa, la verdad es que yo ya mucho no me preocupa, porque en verdad lo que me preocupa es mirar para adelante. Me preocupa que entendamos que así nos fue muy mal, ¿eh? Nos fue horrible. Sí. Y que además todos debemos respetarnos, simplemente respetarnos. Que no es verdad que uno, porque tiene su verdad, tiene la verdad absoluta, tiene su verdad, y el otro tiene otra verdad, y tenemos que respetar. Yo creo que lo que más se ha afectado con todo este juego es la convivencia democrática. Y nosotros debemos recuperar la convivencia democrática. Ahora, eso, ¿usted no reconoce que en el gobierno de Macri hubo un modo de hacer política distinto? ¿Cuál es el modo? Bueno, dialogaron con la oposición, negociaron, concedieron. No, eso llegaron tiene, a acuerdos. eso tiene que ver con una necesidad política que yo entiendo, pero yo también le quiero ser franco, ¿eh? Ahí han puesto presos a dueños de canales opositores, han presionado, hay una denuncia. Pero que ¿cuál tiene- es el dueño de Cristóbal López? Pero no Pero está hay por, una denuncia, no pero está hay- por ser... pero hay no una está denuncia- preso hay una denucia por que ser yo le- hay una dueño de un denuncia- medio. hay Se una quedó con denuncia- 8.000 millones de pesos de la Bueno, FIP. yo no quiero entrar en esa discusión, Sí. pero hay una Pero no, denuncia, si está hablando de Cristóbal López, no es por dueño de... hay una denuncia, de medio. no. Hay una denuncia que está llevando adelante la investigación del doctor Marijuán, que yo recomiendo que usted lea, donde ahí está perfectamente contado todas las prisiones que ejercieron previamente a su detención para que C5N la concedan al gobierno. Ahí está todo, ¿eh? Hay reuniones en la casa de Mauricio Macri, en la casa del padre de Mauricio Macri, con Mauricio Macri, ahí está todo contado. Yo le pido que preste atención a esas cosas. Pero es una causa que está abierta. Absolutamente. Una denuncia reciente que se hizo en un juzgado comercial, y el juzgado comercial mandó a investigar al juzgado federal. Yo le pido que esas cosas las tengamos presentes. Yo lo que digo es que a mí me parece que Termino, pero déjeme hablar. Sí. Termina. La denuncia contra Cristóbal López la hizo alguien que usted conoce, que era el director de la FIP, Alberto Abad. Sí, Y pero ese es era otro por tema. evasión, Pero ese es otro por tema. evasión de Ese es otro impuestos. tema. Por esa causa... Por eso está preso. No. Está preso porque le aplicaron una doctrina vergonzosa para tenerlo detenido. Podría estar procesado en libertad. Pero por algo lo apresaron. Vea esa denuncia que yo le digo y va a entenderlo. Véalo. Pero yo lo que digo es que yo quisiera que además el sistema judicial argentino funcione de otro modo, sinceramente. Porque cuando uno ve estas cosas, la verdad se preocupa mucho. Se preocupa mucho. Volviendo a su punto inicial, usted me decía, bueno, pero el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo por cambiar las lógicas de la política. No, el gobierno tuvo que resignarse, es un gobierno de 34% de los votos y tuvo que resignarse a negociar para poder sacar leyes. Y está bien, así funciona la democracia, no, eso no lo voy a cuestionar, pero no es que fue su devoción, porque también le puedo contar las leyes que vetó Macri, cuando no le gustaron, a pesar de que el Congreso las había dictado. Entonces, a mí me parece que tampoco me importa mucho discutir Macri, porque ya está, Macri es parte del pasado más reciente, pero es el pasado también. Nosotros lo que tenemos que pensar es ver qué hacemos para adelante, Joaquín. Y entonces sí entiendo su preocupación por cómo va a ser la convivencia democrática, porque es mi preocupación. Pues yo no quiero que usted se sienta mal si yo soy presidente, ¿eh? Yo quiero que usted esté tranquilo. Bueno, ¿cómo va ¿eh? a ser su relación con el periodismo? Que viene media complicada. No viene tan complicada. No, para nada. ¿Cuánto hace que nos conocemos mucho? Sí. ¿No? Usted sabe que yo soy muy franco. Sí. Sabe que yo soy muy honesto. Y que planteo las cosas honestamente. Y que hablamos en privado del mismo modo que hablamos en público. Y si alguna cosa me molesta, por ahí contesto francamente que me molesta. Pero eso no es una ruptura con el buen trato con el periodismo, ¿eh? Yo respeto mucho el periodismo. Lo respeto mucho. Lo que creo también es que hay veces en que el periodismo se ejerce de un modo que para uno se vuelve medio difícil. Yo quiero serle franco, yo a Mercedes Ninzi la conozco hace muchos años. Tengo respeto por ella y sé que trabaja como todos los mobileros en condiciones difíciles. Pero la verdad es muy difícil pedirle que por favor sea un poquito condescendiente cuando sus compañeros quieren preguntar y ella atosiga con preguntas sin parar. Y lo único que le pedí es que no pierda la seriedad porque estaba generando un conflicto. Cuando vi cómo se planteó el tema, la verdad que no tuve ningún empacho en escribirle a Mercedes y decirle, si hice algo que te molestó, te pido disculpas. Porque nunca quise hacer eso. Ahora, es cierto, Roberto, que los Lo de periodistas Córdoba es un episodio distinto. No, es un Córdoba episodio es un distinto con el episodio. que yo no coincido con lo que hizo Le Mario agradezco Pereira, mucho. pero ahí el derecho de expresión lo tenemos todos. Sí, por supuesto. Este, Pero, Joaquín, el derecho de expresión lo tenemos todos. Pero un periodista no tiene derecho a llamarme mentiroso, como él me trató. Y un periodista, Por eso digo, no estoy de acuerdo con lo que hizo Mario un Pereira. periodista no tiene derecho a ponerse en el rol de opositor mío. Pueden no pensar como yo,
pero declararse opositor mío y pretender hacer un reportaje franco es una contradicción. Dije que no. Ahora, yo también... Ahora, también le expliqué algo. Los periodistas estamos precavidos y preocupados. Por lo que les pasó con Cristina. Porque ¿Y por qué no toman en cuenta lo que les pasó conmigo? 6 años. Pero ¿por qué no? Y cuando con Cristina pasaron esas cosas, ¿de qué lado de quién estuve yo? Bueno, entonces volvamos a la primera pregunta, porque acá lo que no sabemos es quién va a gobernar. Yo voy a ser el presidente. Usted va a ser el presidente. Sí, y usted me conoce. Sí. Y usted sabe que tengo carácter y sabe, porque muchos años me elogió cuando me le planteé a Cristina. Así es. ¿Okay? Yo estoy donde estaba, ¿eh? Y yo estoy igual. Yo estoy igual, porque yo no he rectificado ninguna de mis críticas. Yo estoy igual. Lo único que yo hago política, usted no, pero yo sí. Y la política hoy me exige terminar con este presente. Y eso sí es una diferencia. Pero usted me conoce. Y todas las veces que usted me llamó, yo estuve. Y siempre pudimos tener un diálogo franco. Y todas las veces que me invitó acá, hace mucho que no lo hacía, pero todas las veces que me invitó, siempre estuve. Sí, pero no me reproche, no lo he invitado porque en 2015 cambió la política, cambió la oposición, pero está bien, cambió el gobierno. No es un reproche, es solamente un comentario, digo, no es que yo no quise venir en este tiempo, para nada. Usted me dijo de venir hoy y le dije en el acto que sí. Y yo encantado, lo conozco hace muchos años, lo respeto mucho, y mi respeto es exactamente el mismo. Usted no va a tener ningún problema, y ningún periodista va a tener un problema en la Argentina. Porque el problema de la Argentina no es el periodismo. ¿Sabe cuál es el problema de la Argentina? La verdad que si yo me voy a dedicar a los periodistas, soy el peor de todos. El problema que tiene la Argentina es la pobreza, es la desocupación, es la marginación, es que una familia que alquila para no ser pobre necesita ingresar 50.000 pesos mensuales en su casa. Ese es mi problema. Ese es el problema que tenemos. Y es de ello lo que nos tenemos que ocupar. Cuando yo la vez pasada dije, me voy a ocupar de que solo la venganza esté presa, es porque no me pienso dedicar un segundo a mirar para atrás. Porque son demasiados los problemas que tenemos, Joaquín. Pero usted dijo también que se van a revisar decisiones de la justicia. Yo no dije eso malintencionadamente se interpretó así. Voy a decírselo una vez más, porque puedo decírselo. Hoy me preguntaban en un almuerzo qué iba a hacer con la Corte. Nada, ¿qué voy a hacer con la Corte? No, bueno, pero la Corte, nada hay que hacer con la Corte. La Corte tiene 5 jueces dignos. Los 3 que quedaron de la gestión nuestra y los 2 nuevos. A mí me puede gustar más o menos como Rosenkranz resuelve, pero la verdad es un hombre con antecedentes académicos absolutamente incontrastables. Y a mí no me preocupa, porque yo veo sus fallos y sus fallos tienen fundamentos. Por ahí no me gustan los fundamentos, pero son fundamentos. Nada hay que hacer con la Corte, absolutamente nada. Hay que dejar que la Corte funcione, simplemente. Ahora, ha habido... que usted habló de los fallos sobre Cristina, que había que cambiar. Claro, esos no son los de la Corte, ¿no? Pero yo marco esta diferencia. Así como digo que en la Corte Suprema no hay que hacer absolutamente esta diferencia, así como digo que en la Corte Suprema no hay que hacer absolutamente nada, porque nada hay que cuestionarles a la conducta de esos jueces, le digo también que hay casos en la justicia federal donde la justicia ha dicho cosas increíbles. Recién hablamos del caso de Cristóbal López. Yo no sé si Cristóbal López es inocente o culpable. Lo que sí le puedo decir es que en un sistema, en un Estado de Derecho que funciona a pleno, no tiene ningún motivo para llevar 2 años preso. Ninguno. Que las detenciones arbitrarias han sido una regla de la justicia federal. Le debe 16.000 millones con los intereses. Bueno, yo le acabo de contar que hoy venía escuchando por radio que una pericia que hicieron ha reducido ese monto a 600, pero da lo mismo, porque de ver 600, 8.000 o 18.000, da lo mismo. Aún así, son delitos absolutamente escarcelables que pueden llevarse adelante las investigaciones con la gente en libertad. Y nosotros eso fue una conquista en la democracia que preservamos. La detención solo procede cuando la culpabilidad está declarada, no cuando es presumida. Y acá hay gente que lleva años detenida con procesos abiertos y sin sentencias definitivas. Vos, debido es el otro. Hay muchos. No solamente, hay muchos. A ver, pero Joaquín, esto que yo estoy reclamando, Usted es profesor de la facultad. Claro, pero esto que yo sabe que hay 2 causas por las cuales se justifica la prisión preventiva. Una es la posibilidad de fuga y la otra es la posibilidad de interrumpir la investigación o obstaculizar la investigación. ¿Y quién ha demostrado la vocación de fuga si todos se han presentado cada vez que la justicia lo nombró, lo citó? ¿Dónde está la vocación de fugarse? ¿Es una cosa que se les ocurrió? Pero puede ser también que esté... Bueno, con ese criterio... Obstaculizar la investigación, Joaquín, puede ser que esté. No,
La obstaculización es un fallo, es una interpretación que ha hecho Irurzun, donde dice que uno puede tener resabios del poder que tuvo, que pueden influir en la búsqueda de pruebas. ¿A usted no le parece que un año preso a una persona le tiene que haber alcanzado la justicia para buscar las pruebas que hacían falta? Joaquín, por favor, es de una arbitrariedad manifiesta. ¿Usted quiere que todos los presos estén en su casa? No, yo quiero que se haga justicia. Si a usted mañana lo denuncian y lo detienen, voy a reclamar por usted también. Yo no defiendo gente, defiendo Estado de Derecho. Y usted es un hombre que defiende el Estado de Derecho también. Defiéndalo, ¿eh? Porque lo que hacen hoy con ellos, mañana lo pueden hacer con usted. Yo no quiero que lo hagan con ellos ni con usted. A ver, pero lo están haciendo, en el caso de ellos lo están haciendo por razones de corrupción. A mí no me van a agarrar nunca por eso. Pero no sé. Yo lo que estoy diciendo es que cualquier causa, por la naturaleza de los delitos que se le imputan, no tiene necesidad de estar presos. Los juicios se pueden desarrollar con ellos en libertad. Ahora, Alberto, cuando usted habla de revisar los fallos judiciales, ¿a qué se refiere? Estoy hablando de lo que generalmente ocurre en una democracia. Eventualmente, porque hay infinitos planteos contra estos jueces, ¿eh? Obviamente, el gobierno nacional, como tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, los hace dormir. Pero me parece que en algún momento deberían ver alguna de esas denuncias que hay en el Consejo de la Magistratura sobre la conducta de estos jueces. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el Poder Ejecutivo Nacional sí que saque un decreto persiguiendo jueces. Si estamos hablando de los jueces como Bonadío y Ercolini, han sido ratificados en casi todas sus resoluciones por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación. Siempre intervienen los mismos jueces. Siempre intervienen los mismos jueces. Sí, claro, porque no por nada, no, Joaquín, no. Entre otros motivos porque el gobierno de Macri vació la Cámara Federal para llenarla de jueces amigos. ¿Ok? Hablemos claramente. ¿Usted cree que Bonadío, que Ercolini son amigos de Macri? Yo los conozco. No voy a opinar sobre eso. En el caso de Bonadío no tengo ninguna duda que es un enemigo declarado de Cristina. Es público y notorio. El único que no se enteró fue Irurzun. Toda la Argentina sabe esto. Pero la verdad, ¿quiere que le sea franco? Ercolini, para mí es un buen juez, Ercolini. Bueno, puede ser su opinión. Yo creí que lo era también hasta que vi algunos fallos y algunas cosas que dictó. Pero está bien. Pero igual ese es un tema que resolverá la justicia, no es mi tema. Es un tema que resolverá la justicia. Yo como ciudadano opino. Como opinaba cuando usted lo perseguían o cuando usted lo hacían pasar malos momentos. También opinaba, ¿eh? Cuando se hacían los juicios públicos en la Plaza de Mayo. Cuando nos escupían en la calle. Yo estuve del lado de ustedes siempre, ¿eh? Sí. Siempre. Sí. Entonces, yo la pregunta que hago, si siempre estuve del lado de ustedes, ¿por qué piensan que lo voy a estar en contra? No, a ver, Alberto, acá lo que hay que determinar es la primera pregunta, es si va a gobernar usted o va a gobernar Cristina. Y voy a gobernar yo, Joaquín. Sí, porque sabe que usted va a llegar con el cargo elegido legítima y legalmente. Cuidado con lo que va a decir, pero los votos, se puede arrepentir mañana. Pero los votos lo va a tener. No, los votos los vamos a tener nosotros, una fuerza política donde cada uno tiene un rol que cumplir. Lo vamos a tener nosotros. Los votos de Cristina no alcanzaban. Hicieron falta que sumemos a todos para que podamos estar en esta situación. Todos somos parte de este eventual triunfo. No es Cristina, todos. Cristina tiene un gran aporte, sin ninguna duda. ¿Usted cree que Cristina cambió? Sí, definitivamente. Si no, no estaría hablando así. Pero a los 66 años es difícil ese cambio. No, porque a uno le tocan vivir cosas y a veces uno percibe cosas y se da cuenta de cosas que a uno le toca vivir. Usted no revisa todos los días lo que le pasó el día anterior. Sí, pero como uno es, no se cambia fundamentalmente. Capaz usted tenga más dificultades que Cristina que cambiar. Cristina ha cambiado. Y gracias a Dios ha cambiado para bien. Alberto, ¿qué políticas distintas de Cristina haría usted? ¿En lo económico, en lo político, en lo Pero yo no, la verdad es que mi referencia no es Cristina. Mi referencia es el presente. Pero Cristina en la fórmula. Y déjela, pero Cristina tuvo su época de presidente y ya lo resolvió, Joaquín. ¿Por qué me mete con Cristina? Usted se metió con Cristina. No, Joaquín, no es así, Joaquín. De verdad se lo digo. La verdad que honestamente nos conocemos hace mucho y me llama la atención estas preguntas, pero yo se las voy a contestar. Joaquín, en algún momento llegamos a la conclusión de que yo era para el presidente de la Argentina la mejor opción. Lo hablamos con Cristina y decidimos hacerlo. Cristina es una dirigente política de mucha magnitud en la Argentina. Claro, sí, de gran magnitud. Sí, claro. Y la verdad es que es alguien que quiere colaborar a sacar a la Argentina de este tema. Y la verdad es que yo no sabe lo que celebro que me ayude a hacerlo. Bueno, pero por eso lo que yo le pregunto es qué haría distinto tomando el gobierno de Cristina como referencia anterior. Y muchas cosas, Joaquín. Si yo estuve en contra de muchas de las cosas que hizo Cristina.
Por ejemplo, la política económica. Que ahí ¿Usted piensa que yo voy a poner el cepo? Seriamente, después de todo lo que critiqué. No, pero vi que últimamente los economistas suyos se estaban peleando entre ellos. Nielsen con No, Kicillof, es una pelea de economistas. Es una pelea de economistas que data de un conflicto del año 2013, no importa. Digo, pero eso es un conflicto de académicos economistas, no es un problema mío. No estamos, nadie está peleando. Y además Axel tiene 5 jueces dignos. Los 3 que quedaron de la gestión nuestra y los 2 nuevos. A mí me puede gustar más o menos como Rosenkrantz resuelve, pero la verdad es un hombre con antecedentes académicos absolutamente incontrastables. Y a mí no me preocupa, porque yo veo sus fallos y sus fallos tienen fundamentos. Por ahí no me gustan los fundamentos, pero son fundamentos. Nada hay que hacer con la Corte, absolutamente nada. Hay que dejar que la Corte funcione, simplemente. Ahora, ha habido... Fallos que usted habló de los fallos sobre Cristina, que había que cambiar. Claro, esos no son los de la Corte, ¿no? Pero yo marco esta diferencia. Así como digo que en la Corte Suprema no hay que hacer absolutamente esta diferencia, así como digo que en la Corte Suprema no hay que hacer absolutamente nada, porque nada hay que cuestionarles a la conducta de esos jueces, le digo también que hay casos en la justicia federal donde la justicia ha dicho cosas increíbles. Recién hablamos del caso Cristóbal López. Yo no sé si Cristóbal López es inocente o culpable. Lo que sí le puedo decir es que en un sistema, en un Estado de Derecho que funciona a pleno, no tiene ningún motivo para llevar 2 años preso. Ninguno. Que las detenciones arbitrarias han sido una regla de la justicia federal. Le debe 16.000 millones con los intereses. Bueno, yo le acabo de contar que hoy venía escuchando por radio que una pericia que hicieron ha reducido ese monto a 600, pero da lo mismo, porque de ver 600, 8.000 o 18.000, da lo mismo. Aún así, son delitos absolutamente escarcelables que pueden llevarse adelante las investigaciones con la gente en libertad. Y nosotros eso fue una conquista en la democracia que preservamos. La detención solo procede cuando la culpabilidad está declarada, no cuando es presumida. Y acá hay gente que lleva años detenida con procesos abiertos y sin sentencias definitivas. Bueno, debido es el otro. Hay muchos. No solamente, hay muchos. Pero, hay muchos. A ver, pero Joaquín, esto que yo estoy reclamando, Usted profesor de la facultad. Claro, pero esto que yo sabe que hay 2 causas por las cuales se justifica la prisión preventiva. Una es la posibilidad de fuga y la otra es la posibilidad de interrumpir la investigación o obstaculizar la investigación. ¿Y quién ha demostrado la vocación de fuga si todos se han presentado cada vez que la justicia lo nombró, lo citó? ¿Dónde está la vocación de fugarse? ¿Es una cosa que se les ocurrió? Pero puede ser también que esté... Bueno, con ese criterio... Obstaculizar la investigación, Joaquín, puede ser que esté. No, la obstaculización es un fallo, es una interpretación que ha hecho Irursun, donde dice que uno puede tener resabios del poder que tuvo, que pueden influir en la búsqueda de pruebas. ¿A usted no les parece que 1 año preso a una persona le tiene que haber alcanzado la justicia para buscar las pruebas que hacían falta? Joaquín, por favor. Es de una arbitrariedad manifiesta. ¿Usted quiere que todos los presos estén en su casa? No, yo quiero que se haga justicia. Si a usted mañana lo denuncian y lo detienen, voy a reclamar por usted también. Yo no defiendo gente, defiendo Estado de Derecho. Y usted es un hombre que defiende el Estado de Derecho también. Defiéndalo, porque lo que hacen hoy con ellos, mañana lo pueden hacer con usted. Yo no quiero que lo hagan con ellos ni con usted. A ver, pero lo están haciendo, en el caso de ellos lo están haciendo por razones de corrupción. A mí no me van a agarrar nunca por eso. Pero no sé, yo lo que estoy diciendo es que cualquier causa, por la naturaleza de los delitos que se le imputan, no tiene necesidad de estar presos. Los juicios se pueden desarrollar con ellos en libertad. Ahora, Alberto, cuando usted habla de revisar los fallos judiciales, ¿a qué se refiere? Estoy hablando de lo que generalmente ocurre en una democracia. Eventualmente, porque hay infinitos planteos contra estos jueces, obviamente el gobierno nacional, como tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, los hace dormir. Pero me parece que en algún momento deberían ver alguna de esas denuncias que hay en el Consejo de la Magistratura sobre la conducta de estos jueces. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el Poder Ejecutivo Nacional sí que saque un decreto persiguiendo jueces. Si estamos hablando de los jueces como Bonadío y Ercolini, han sido ratificados en casi todas sus resoluciones por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación. Siempre intervienen los mismos jueces. Siempre intervienen los mismos jueces. Sí, claro, porque no por nada, no, Joaquín, no. Entre otros motivos porque el gobierno de Macri vació la Cámara Federal para llenarla de jueces amigos. ¿Ok? Hablemos claramente. ¿Usted cree que Bonadío y Ercolini son amigos de Macri? Yo los conozco. No voy a opinar sobre eso.
En el caso de Bonadío no tengo ninguna duda que es un enemigo declarado de Cristina. Es público y notorio. El único que no se enteró fue Irurzun. Toda la Argentina sabe esto. Pero la verdad, ¿quiere que le sea franco? Ercolini, para mí es un buen juez, Ercolini. Bueno, puede ser su opinión. Yo creí que lo era también hasta que vi algunos fallos y algunas cosas que dictó. Pero está bien. Pero igual ese es un tema que resolverá la justicia, no es mi tema. Es un tema que resolverá la justicia. Yo como ciudadano opino. Como opinaba cuando usted lo perseguían o cuando usted lo hacían pasar malos momentos. También opinaba, ¿eh? Cuando se hacían los juicios públicos en la Plaza de Mayo. Cuando nos escupían en la calle. Yo estuve del lado de ustedes siempre, ¿eh? Sí. Siempre. Sí. Entonces, yo la pregunta que hago, si siempre estuve del lado de ustedes, ¿por qué piensan que lo voy a estar en contra? No, a ver, Alberto, acá lo que hay que determinar es la primera pregunta, es si va a gobernar usted o va a gobernar Cristina. Y voy a gobernar yo, Joaquín. Sí, porque sabe que usted va a llegar con el cargo, elegido legítima y legalmente. Cuidado con lo que va a decir, pero los votos, se puede arrepentir mañana. Pero los votos lo va a tener. No, los votos los vamos a tener nosotros, una fuerza política donde cada uno tiene un rol que cumplir. Lo vamos a tener nosotros. Los votos de Cristina no alcanzaban. Hicieron falta que sumemos a todos para que podamos entrar en esta situación. Todos somos parte de este eventual triunfo. No es Cristina, todos. Cristina tiene un gran aporte, sin ninguna duda. ¿Usted cree que Cristina cambió? Sí, definitivamente. Si no, no estaría hablando así. Pero a los 66 años es difícil ese cambio. No, porque a uno le tocan vivir cosas y a veces uno percibe cosas y se da cuenta de cosas que a uno le toca vivir. Usted no revisa todos los días lo que le pasó el día anterior. Sí, pero como uno es, no se cambia fundamentalmente. Capaz usted tenga más dificultades que Cristina que cambiar. Cristina ha cambiado. Y gracias a Dios ha cambiado para bien. Alberto, ¿qué políticas distintas de Cristina haría usted? ¿En lo económico, en lo político, en lo político? Pero yo no, la verdad es que mi referencia no es Cristina. Mi referencia es el presente. Pero Cristina en la fórmula. Y déjela, pero Cristina tuvo su época de presidente y ya lo resolvió, Joaquín. ¿Por qué me mete con Cristina? Usted se metió con Cristina. No, Joaquín, no es así, Joaquín. De verdad se lo digo. La verdad que honestamente nos conocemos hace mucho y me llama la atención estas preguntas, pero yo se las voy a contestar. Joaquín, en algún momento llegamos a la conclusión de que yo era para el presidente de la Argentina la mejor opción. Lo hablamos con Cristina y decidimos hacerlo. Cristina es una dirigente política de mucha magnitud en la Argentina. Claro, sí, de gran magnitud. Sí, claro. Y la verdad es que es alguien que quiere colaborar a sacar a la Argentina de este tema. Y la verdad es que yo no sabe lo que celebro que me ayude a hacerlo. Bueno, pero por eso lo que yo le pregunto es qué haría distinto tomando el gobierno de Cristina como referencia anterior. Y muchas cosas, Joaquín. Si yo estuve en contra de muchas de las cosas que hizo Cristina. Por ejemplo, la política económica. Que ahí ¿Usted piensa que yo voy a poner el cepo? Seriamente, después de todo lo que critiqué. No, pero vi que últimamente los economistas suyos se estaban peleando entre ellos. Nielsen con Kicillof. No, es una pelea de economistas. Es una pelea de economistas que data de un conflicto del año 2013, no importa. Digo, pero eso es un conflicto de académicos economistas, no es un problema mío. Nadie está peleando. Y además Axel es candidato a gobernador, no es candidato a ministro. Es candidato a gobernador. Nadie está peleando, nadie está discutiendo. Eso es lo que quieren presentar algunos medios y algunos comunicadores. Eso no es verdad. Bueno, pero Nielsen usted lo consultaba. Lo consulto. Lo consulta. Bueno, y está trabajando conmigo. Él fue el que dijo en un reportaje grabado. Sí, que era un ignorante. Se equivocó mucho. ¿Usted cree que eso es una manipulación del periodismo? No, es un error de Nielsen. Sí, claro. Por eso le pregunto, ¿qué haría usted como político económico? Usted me dice que su prioridad va a ser resolver los problemas económicos, sobre todo de la gente. Y yo veo que la Argentina, con Macri o con usted, después del 10 de diciembre, va a tener problemas. Y claro, todos los que va a dejar Macri. Claro. Bueno. Sí, dígalo, porque hay... No, y todo lo que en su momento también... No. Todo lo que dejó Macri, no. Dígalo y seamos justos, Joaquín. Pero es que no me puede hacer decir la mitad de la verdad. Porque la mitad de la verdad quiere que partamos la verdad. Mire, Cristina dejó 3 problemas en la Argentina, en la economía argentina. El cepo, la inflación y el déficit fiscal. Bueno, no es poco, ¿eh? Ok, revisemos. El cepo, ¿cómo lo resolvió Macri? Lo levantó. Irresponsablemente el primer año tuvo 40 puntos de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el cepo evitaba? Empezó a tomar deuda. ¿Cómo terminamos? Con la soga al cuello. Endeudado el 95% del PBI. Cristina le dejó 26 puntos de inflación, dicho por un promedio de 2% mensual. Ok. ¿Cuánto estamos? En 55. ¿Qué tiene que ver Cristina en esto?
Cristina le dejó 1,8, en algún caso, en otro caso 3 puntos, según usted lo toma, de déficit fiscal. 1,8 es lo que dice el INDEC no yo, el INDEC actual. Tenemos más de 6 puntos de déficit fiscal. 6 puntos, Joaquín. ¿La culpa es de Cristina? Joaquín, por favor, seamos serios. El gobierno acaba de decir que el déficit ha cumplido la meta con el Fondo Monetario. El déficit primario. Pero el déficit fiscal no es el déficit bueno, primario. porque tiene que pagar la deuda. Claro, pero yo le estoy diciendo que Cristina tenía 1,8 de déficit fiscal, no déficit primario. Y yo protestaba. 6,5 puntos no va a dejar Macri. Ahora, usted me confunde. Pero usted no ve nada. ¿Usted se dio cuenta de lo que pasó? No se dio cuenta. Le pregunto, ¿usted se dio cuenta? Usted me confunde porque la mayoría de los economistas dicen acá en este programa que Cristina dejó un déficit de 7 puntos. Eso no es lo que dice el INDEC de Macri, que además hizo correcciones sobre las cuentas públicas. No es lo que dicen. Bueno, está bien. Con esa herencia, que yo creo que es parte de la herencia de Cristina Macri y parte de los errores de Macri. Es muy concesivo con Macri, porque decir que es parte de sus errores, sí, es parte de una política desastrosa que generó este caos, Joaquín. Pero, ¿qué va a hacer para cambiar eso? Todo va a ser distinto. Absolutamente. Bueno, pero por ejemplo, ¿vamos a ir a un cepo o no? Obviamente que no. Pero si lo critiqué, ¿por qué me pregunta? Con el Fondo Monetario. ¿Cómo con el fondo? Con la relación, ¿cómo va a ser? Y va a ser con la misma que tuvimos en el 2004. Nosotros no recuperamos la relación con el fondo y le terminamos pagando. El que no le puede pagar es Macri. Y el fondo lo sabe, por eso hizo el informe que hizo. Y además hablaron conmigo. Saben mejor que nadie que Macri lo dice el informe del fondo. Y además me dijeron, ellos saben mejor que nadie que Macri no puede pagarlo. Ninguno lo puede pagar. La Argentina no puede pagarlo por las condiciones que dejó Macri, Joaquín. Pero lo dejó Macri. No me eche la culpa a mí, ¿eh? La dejó Macri. Yo no hice nada, Joaquín. Lo hizo Macri. Eso es lo que hay que asumir, Joaquín. Entonces, lo que digo es, vamos a tener un serio problema, pero hay que resolverlos. Pero si ya resolvimos los problemas en el 2003, ¿o no los resolvimos? Sí, ¿No eran problemas muy parecidos, Joaquín? Pero creo que en ese momento había un viento de cola que ahora no está. Y bueno, tendremos que extremar la inteligencia como la extremamos entonces. Acuérdense que en esa época la soja llegó a Mire, $600 déjeme contarle algo. Mire, usted está preocupado por el cepo, ¿no? Yo nunca estuve a favor del cepo. El cepo para mí era como poner una piedra en la puerta giratoria. Cuando usted pone una piedra en la puerta giratoria, la puerta para salir se traba, pero para entrar también se traba. El cepo es una salida bastante inconsistente. De hecho, evitó la salida de dólares, pero evitó la entrada de dólares. Macri, ¿cómo resolvió ese tema? Tomando deuda. ¿Qué habíamos hecho nosotros en su momento cuando empezamos a vislumbrar la salida de dólares? Con la Baña ideamos una ley, una norma, un decreto que reglamentaba la permanencia de capitales golondrinas, que fueron los que verdaderamente generan este problema. Este problema que tenemos no lo genera el argentino que compra dólares para irse de viaje. Lo genera centralmente un sistema que favorece el juego de los capitales golondrinas, de la bicicleta financiera o del carry trade, como le dicen ahora. ¿Qué hicimos nosotros? Reglamentamos el funcionamiento de estos inversiones. Y dijimos, cuando vienen estas inversiones se tienen que quedar un año, un 30% tienen que ir a los bancos, con el 70% hagan lo que quieran, y a mí me permitían controlar cómo se estaban moviendo para que no me desequilibren el tema. Esa norma que impulsó la Baña, ¿a quién se la copiamos? ¿A Venezuela, a Cuba? Se la copiamos a Chile. Esa norma, ¿hasta cuándo funcionó? Hasta que llegó Duhovne y la levantó. Y aquí vivimos el estropicio que vivimos. No hacía falta ni el cepo, ni la locura de pedir dólares. ¿Usted no le reconoce nada bueno a Macri? Seguramente sí, qué sé yo. Me parece que las estadísticas se hayan vuelto a funcionar, está bien, porque el país las necesita. Las obras públicas, por ejemplo. Bueno, la obra pública, debo confesarle que está, según me cuentan los gobernadores, está bastante discriminada. Los gobernadores me cuentan que ellos tuvieron que terminar un montón de obra pública que Macri dejó sin hacer, porque se ocupó de hacerlas en la provincia de Buenos Aires y dejó al resto del país sin hacer obra pública. Está bien, igual que, ¿cuál es la pregunta? ¿Que hizo obra pública? Y no, que se hizo bastante obra pública. Sí, no es lo que dicen, no es lo que dicen en el interior. Yo no recorro el país, pero por lo que dice el gobierno que ha hecho, ha terminado, ha inaugurado. Lo que dice el gobierno es eso. No es lo que dicen los gobernadores. Dígame, en materia de política exterior, sí.
Macri obviamente que está en un acercamiento muy importante con Estados Unidos, está el acuerdo con la Unión Europea, del Mercosur. ¿Qué dice usted con respecto de eso? Porque yo vi que ¿Quién empezó el acuerdo con la Unión Europea? Se empezó creo que en el año 94. No, 2006. No, bueno, pero... En el 2006 nosotros hicimos el primer... No, empezó en el... No, Joaquín, en el 2007 hicimos la primera reunión en Viena. Dijo que 20 en el 2000, no, en el 94 se empezó a plantear el tema, pero la primera reunión activa se hizo en el año 2004-2005, o 2006 creo que fue, en Viena. Y fuimos nosotros. ¿Quién puede estar en contra de eso? Integrar mercados. Usted estuvo en contra. No, la primera declaración que hizo fue que estaba en contra. No, yo estoy en contra de lo que están proponiendo, que es otra cosa. La globalización es un hecho irreversible. Sí. No tiene mucho sentido discutirla, Joaquín. Lo que sí podemos discutir es cómo hacerla. Lo podemos hacer con inteligencia para favorecer a los nuestros, o podemos hacerlo alocadamente. La verdad es que estamos discutiendo algo que no existe, porque el acuerdo con la Unión Europea no existe. No, pues tiene que aprobarse por todos los porque países. Además lo único que se aprobó es la apertura de 2 años de negociación por delante. Bueno, discutiremos. Si me toca ser presidente, cuidaré que los acuerdos sean en favor de la Argentina. Lo que inicialmente se supo no parece ser eso, porque me parece que no se ha tenido en cuenta un montón de zonas sensibles de la economía argentina que se descuidaron en la lógica de apertura para promover dentro del debate de estos 2 próximos años. Yo no tengo un problema con la apertura. Tengo un problema si la apertura se lleva puesta a la Argentina. Ahí sí tengo un problema. Es la misma preocupación que tiene Trump. ¿Y usted cree que esto...? Es la misma preocupación que tiene Trump. Sí, claro. ¿Okay? ¿Usted cree que esto que se firmó es... se lleva puesta a la Argentina? Esto que se firmó fue otra mentira de Macri. No fue un acuerdo con la Unión Europea. Fue el comienzo de una negociación de 2 años. Si yo lo vi al presidente de la Comisión Europea, Juncker, anunciar el acuerdo. El comienzo de las negociaciones de 2 años. No, él habló del acuerdo. No, el comienzo de negociaciones de 2 años. Son 2 años donde tenemos que negociar qué va a quedar del acuerdo. Y está bien, bienvenido sea. Si lo podemos lograr, bienvenido sea. Y si le sirve a la Argentina, bienvenido sea. Simplemente. Ahora, hay que tener en cuenta todo, ¿eh? Hay que tener en cuenta la industria automotriz, hay que tener en cuenta las economías regionales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrir la oliva de España y vamos a destruir la producción olivara argentina? Son todas cosas que estoy planteando así como a juego de tirar ideas. Contésteme lo último que le pedí y lo desocupo, que es el tema de Estados Unidos. ¿Qué relación tendría usted con un gobierno de Trump, que es un gobierno difícil? Es que corresponde con un país como Estados Unidos. Con Estados Unidos hay que convivir, simplemente. Y hay que respetarse, simplemente. Si nosotros vivimos con Bush, ¿cómo no vamos a poder convivir con Trump también? Esas son ficciones que ustedes crean, de miedos que crean los analistas, Joaquín. Y la verdad, no digo ustedes, no correspondía, los analistas. Y no es razonable. Yo no dije nada. No, por eso me corregí, Los analistas. Entonces, lo que digo es que tenemos que tener con Estados Unidos la relación que tiene un país maduro con otro país, que es nada más y nada menos que la primera potencia del mundo, Joaquín. Es simplemente eso. Es simplemente eso. ¿Le puedo hacer una última pregunta, ya que estamos hablando de política exterior? Sí. Deme una definición de qué piensa usted de lo que está pasando en Venezuela. Estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque hace mucho tiempo vengo planteando que el gobierno de Venezuela tiene un sesgo autoritario, que ese sesgo autoritario ha generado un enorme problema institucional y un enorme problema humanitario. Y la verdad que tengo una enorme preocupación, pero debo confesar que mi preocupación creció cuando vi el informe de Bachelet, porque ya conozco a Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet reveló una serie de datos que yo no conocía y que definitivamente me preocuparon mucho. Dicho esto, creo que la salida no es correr detrás de Trump y los Marines. No, que no. Porque eso es promover una guerra civil en Venezuela. Pero tampoco ponerse al lado de Maduro. No, la solución es hacer lo que te propuso dignamente Uruguay, dignamente México. Es generar un canal de diálogo que se abra y que ponga institucionalidad y recupere la convivencia democrática y saque a Venezuela de la crisis humanitaria en la que está hoy. Te agradezco mucho, Alberto. No, gracias, muchas gracias, Joaquín. Una pausa.